Muy buenas tardes, estimados hermanos, jóvenes, a los bien jóvenes, a los no tan jóvenes. Mi nombre es Daniel Matamala Troncoso, para los que no me conocen. Soy ordenado presbítero de nuestra iglesia presbiteriana fundamentalista bíblica eh, y participo de la iglesia Genesaret en Puerto Montt, al sur de nuestro país, de Chile. Y vamos a tratar un tema muy importante, un tema acerca de la neutralidad. Vamos a intentar dar una mirada filosófica, doctrinal y práctica en cuanto a este concepto, que es la neutralidad. Ya se ha realizado una oración por este tema y vamos a comenzar inmediatamente. Quiero recordar este texto que ha sido uno de los estandartes desde los inicios, de hace muchos años ya, de la CEGEF, principalmente para mí, quizás en los inicios míos de la CEGEF, que es 1 Pedro 3:15. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En este texto, en este versículo, se resume y condensa cómo debe ser la apología, cómo debe ser la apologética, cómo debe ser la forma de responder. Apología, apologética, nos trata de la defensa de alguna situación. Podría decirse en una oración, es un discurso en defensa de la verdad. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos apología. Y aquí en este texto nos muestra cuáles son las bases. Lo vamos a ver en detalle al final. Pero comienza con santificar al Señor Dios, conocer la doctrina, tener una convicción y expresar esta convicción de un carácter, de una forma cristiana, de un modo cristiano. Lo que vamos a ver es el mito de la neutralidad. Podemos definir primeramente lo que es mito y lo que es neutralidad. Mito viene del griego mythos, que ustedes tienen ahí las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española. Quiero destacar lo que está en negrita. Una situación que está fuera del tiempo, atemporal, una historia ficticia, algo extraordinario, o cualidades o excelencias que alguien no tiene. Por lo tanto, cuando hablamos de un mito es algo falso, algo que no existe, algo que no es real, algo que no es verdadero, algo irreal. Cuando hablamos de neutralidad, tenemos que ir a la raíz de la palabra, que es algo neutral. ¿Qué es algo neutral? Es un adjetivo y que se refiere a alguien, como una persona, que no participa de ninguna de las opciones en conflicto. No es parte de. Y esto es aplicado a personas y se puede usar también como sustantivo. Y la segunda acepción de este término es en relación con las naciones, un Estado. ¿Qué es un Estado neutral? Aquel que no toma parte en una guerra, por ejemplo. Entonces, ambas acepciones concluyen en que la persona neutral o alguien que ejerce esta neutralidad es alguien que no toma parte de ninguna posición. Se queda al margen de un conflicto, se queda al margen de una discusión. Solo es una observación, un observador pasivo de los hechos. Esto debemos tenerlo muy en cuenta, muy presente, porque nosotros, si somos realmente convertidos a Dios, si realmente el Señor nos ha salvado por el plan eterno del Padre, por la obra redentora de Jesucristo y la regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestra persona, nuestro ser ha cambiado. Nuestra naturaleza ha cambiado. Si tú realmente crees en Cristo como Salvador, si tú de verdad te has arrepentido de tus pecados, eres nueva criatura. Entonces, lo primero antes de seguir con esto es si realmente has nacido de nuevo, realmente eres salvo, realmente eres nueva criatura, realmente ha cambiado tu vida. Hay un antes y un después en tu vida, demuestras con tu vida que amas a Dios, demuestras con tu vida que sigues a Dios, demuestras con tu vida que Dios ha transformado tu ser, tu mente, tus intenciones, tus deseos. Eso es algo muy importante, porque este es el principio de todo, la base para poder hacer apología y entender lo que es la defensa de la fe. Si realmente somos salvos, somos nuevas criaturas, somos creyentes en Cristo, somos hijos de Dios. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y muy claro. ¿Es posible la neutralidad en la vida del creyente?
si damos testimonio de lo que creemos, si somos salvos y damos testimonio de aquello, si Dios ha producido un cambio en nuestras vidas por el conocimiento de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, si damos discursos de principios bíblicos y tratamos de cumplirlos en nuestros actos basados en la Escritura, ¿podemos nosotros dejar nuestras creencias a un lado? ¿Podemos dejar nuestras convicciones a un lado? ¿Podemos partir fuera de nuestra fe y sin tomar en cuenta la Escritura para poder argumentar que Dios existe, que Dios es real, que la palabra de Dios, sin tomarla, poder dar un argumento a favor de la fe? Realmente esto es imposible. Sería como sacarse el traje de creyentes. Sería como tener otra naturaleza. Por lo tanto, no podemos dejar nuestras creencias de lado. Si creemos en Dios, si tenemos convicciones firmes y claras, ese es el punto de partida de la explicación, de la argumentación que nosotros queramos llevar. No podemos hacer a un lado la fe, no podemos sacarnos el traje de creyentes para tratar de emparejar la cancha y evitar cualquier oposición antes de que comencemos a hablar, cualquier oposición en contra del cristianismo. No podemos ser neutrales acerca de nuestro compromiso cristiano mientras argumentamos la existencia de Dios a un incrédulo. Eso no es posible. Si hacemos a un lado nuestra fe, si hacemos a un lado a Dios o a la Escritura para tratar de argumentar a favor de la fe, ¿quién sería nuestra autoridad? ¿Quién sería la base de nuestra argumentación? Martín Lutero decía con mucha propiedad: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y eso lo dijo cuando estaba siendo presionado, interrogado, con riesgo de muerte, y no podía retractarse de lo que creía, no podía retractarse de lo que él había escrito, de la teología, de la doctrina, de la enseñanza, porque tenía dentro de sí, de su mente, de su corazón. No podemos sacarnos el traje de cristiano, no podemos sacar de nuestra mente las convicciones y principios para argumentar de una manera neutral, sin posición, sin una postura clara. En cualquier tipo de debate, filosófico, moral, ético, los creyentes debemos partir de compromisos bíblicos. La neutralidad en estos casos sería como suspender, como poner pausa por un momento tu fe. No puedes adoptar una posición de neutralidad hacia Dios si quieres permanecer fiel a Cristo. No puedes hacerlo. Miremos a Jesús. Tenemos un caso aquí en Mateo capítulo 12, versículo 30. Un versículo muy conocido que nos ayuda a argumentar en contra de la neutralidad. Dice Jesús: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, derrama. Lo menciona esto también en otra parte del Evangelio y podemos traducirlo también directamente como: el que no está conmigo es contra de mí. El que no está conmigo está en mi contra. Y el que conmigo no recoge, derrama o desparrama. Entonces, ¿dónde queda el término medio? ¿Dónde queda lo neutral? No hay posibilidad de algo neutral directamente aquí. Cristo expresa solo dos posiciones y una contraria a la otra, una opuesta a la otra. O estás con Cristo Jesús o estás en contra de Él. Cuando tomas una posición neutral para defender la fe, ¿qué posición presentas? Ninguna. Al contrario, quitas el fundamento sólido que es la palabra de Dios. Y si no estás con Jesús, en realidad no hay neutralidad. Estás en contra de Él. No hay término medio. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Jesús es atacado. Pueden verlo en Mateo 12, del 22 al 30. Había un endemoniado, ciego y mudo, el cual fue traído frente a Jesús. Jesucristo obró maravillosamente en él, el bien. Dio testimonio de Dios, santificó a Dios en su vida, lo glorificó. ¿Pero qué ocurrió? Los fariseos
al oír la alabanza que las personas hicieron hacia él, lo acusaron y cuestionaron. Cuestionaron que fuera el hijo de David, cuestionaron que viniera del linaje real, que era el Mesías prometido, el Cristo de Dios. Y atacaron a Jesús diciendo que que su poder venía de Beelzebub, el príncipe de los demonios. ¿Qué hace Jesús? ¿Toma una postura neutral? ¿No responde a este ataque? No es así. Jesús responde. ¿Y cuál es su apología? ¿Cuál es su defensa? ¿Cuál es su argumento en defensa de la verdad? Hace uso de la doctrina, expresando su convicción, argumentando con la palabra de Dios. Resumiendo lo que Jesús dice, les habla que no tiene sentido ir en contra de los aliados. Si fuera él del demonio, ¿qué lógica tendría atacarse a sí mismo? Y el versículo 28 dice, si por espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Presenta allí a Dios, firme, con convicción en su creencia. No es neutral en su forma de apología y tampoco se calla. Esto lo denomino neutralidad práctica. Sino que razona, argumenta y defiende sus convicciones, defiende sus obras, mostrando el carácter de Dios. La forma en la cual Él responde muestra también el carácter divino. La neutralidad tiene peligros muy terribles. La neutralidad es más peligrosa de lo que podemos imaginarnos. Estuvo filtrándose incluso desde el pecado original. El pecado original no es solamente, o no es un pecado en particular, sino que es un concepto que nos habla del ingreso del pecado en el mundo y que esto corrompió a la raza humana. Desde allí que está presente la neutralidad. Y tenemos entonces el relato de Génesis capítulo 3, aún en el Edén. Génesis 3:1, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Desde el Edén se comienza a cuestionar los valores absolutos de Dios. No hay verdades absolutas. No hay directrices morales obligatorias. No hay una revelación válida de Dios. Por lo tanto, su palabra es cuestionable, puesta en duda desde ese momento, desde ese tiempo, que hoy en día es mucho mayor. Por un momento, Eva sale del rumbo y dirección de Dios y pone sus pies en la neutralidad. Y aquí comienzan los problemas. La neutralidad produce salir del principio bíblico. Dios le había dicho que no comiera de eso. Y allí estaba, enfocada, con convicción, con creencia. Pero al tomar un camino alternativo, a estar en la neutralidad, entonces sale del principio bíblico. Toma una posición analítica y empieza a cuestionar, ¿qué ocurre si hago lo que Satanás me ofrece? Hay una alternativa distinta. Se presenta una mirada externa. Y entonces, luego de observar las posibilidades desde un punto de vista neutral, decide por el pecado. Porque perdió la mirada centrada en Dios. Porque perdió el propósito y el rumbo de su vida de acuerdo a su convicción, de acuerdo a su conocimiento de Dios. Y allí vino el pecado. ¿Qué le ocurrió a Eva? No aceptó la palabra de Dios como autoritativa. Ese es el asunto. Eva no aceptó la palabra de Dios como su autoridad o conclusiva para su vida, sino que neutralmente determinó por sí misma qué opción tomar. Y en vez de elegir a Dios, eligió a Satanás. Y en vez de seguir la voluntad de Dios, siguió su propia voluntad. Y en vez de obedecer a Dios, escogió desobedecer. Y eso la llevó a ella, a Adán y a toda nuestra raza humana, en vez de buscar la santidad y la gloria de Dios, a caer y estar sumidos en el pecado con todas sus consecuencias. Es terrible la neutralidad. Debemos tener mucho cuidado con ello. La palabra de Dios, tal como en el Edén era en un comienzo, lo conocemos muy bien. La palabra de Dios, la Escritura, es nuestra regla de fe y conducta. Eso lo conocemos muy bien.
La palabra de Dios es nuestra regla, nuestra directriz, nuestra guía de fe, de creencias, de principios, de convicciones y de conducta, de práctica, de forma de vida. Todo debate, por lo tanto, análisis, cuestionamiento, argumento, decisión, debe estar supeditado o sometido o subordinado a la voluntad de Dios, a lo que dice la Biblia, a la voluntad de Dios revelada, a la Escritura. Y esto por sobre nuestros pensamientos, por sobre tus ideales, tus ideologías, tus gustos. Es la palabra de Dios la autoridad. ¿Recuerdan? Sola Escritura, solo la Biblia es la autoridad máxima de vida, de conducta, de decisión, de principios, de convicciones, de ideales, de ideologías. Si eres un verdadero hijo de Dios, hemos sido y somos constantemente reformados. Nuestros pensamientos, ideales, ideologías están siendo transformados ahora, en este mismo instante. Pablo, escribiendo a los romanos, luego de una gran cátedra sobre la teología del pacto, la gracia, misericordia, elección, justificación, explicita cuáles son las consecuencias de esta obra de justificación y salvífica en los creyentes. Y viene el pasaje de Romanos 12:2. En Romanos 12:1 nos habla de que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, debemos entregarnos a Dios como sacrificio vivo, negándonos a nosotros mismos. Y este texto del versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a detenernos en este texto un momento. Literalmente, Pablo lo que les está diciendo es: no os amoldéis a esta era, mas metamorfoseaos por la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra no existe. Pero es la palabra griega que se usa allí, que ustedes la conocen muy bien, la entienden muy bien, la metamorfosis, cómo se produce un cambio. No os amoldéis, no te acomodes, no se ajusten a este mundo. Este mundo no como globo terráqueo, sino que a esta era, a este tiempo, a esta cultura. No se amolden a estos principios de vida mundanos, sino, por el contrario, metamorfoseaos, transfórmense. La palabra, nuestra Biblia traduce reformaos, pero es metamorfoseaos, meta más allá, morfo, forma, la raíz osis, cambio de estado. ¿Qué quiere decir metamorfosis? Un cambio más allá de la forma anterior. Ya no hay una forma anterior, eso quedó atrás, ahora hay un cambio, una transformación, hay un cambio de estado. Entonces, no podemos seguir la forma de este siglo, de este mundo, de los principios mundanos, sino que debemos ir transformándonos. La palabra, la forma verbal, el tiempo verbal que se utiliza en el griego, nos habla de imperativo. Transfórmense. Pero no solamente transfórmense, que nosotros podemos hacer algo para transformarnos, sino que además está en voz pasiva. Eso quiere decir que está alguien, otra persona sobre nosotros, produciendo además esa transformación en nuestra vida. Y que más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo activamente obra esta metamorfosis, esta transformación, este cambio de forma en el cual dejamos el molde de este mundo para ir transformándonos a la imagen de Dios. Querido joven, querido hermano, no te amoldes por este sistema mundano, sino que cambia continuamente, que obre el Espíritu Santo continuamente en ti por la renovación de tu mente. Cuando se hace algún queque y hay una mezcla que se coloca sobre un molde, la mezcla toma la forma de ese molde. No tiene poder para salir de ese molde. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Que las ideologías mundanas, los principios mundanos, la cultura del mundo, no te cambie la forma, no te moldee, porque tú estás siendo transformado
por la renovación de tu mente, por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y así debe ser en nuestros corazones. El molde o esta mezcla se adapta, adquiere la forma del molde. El molde son los principios y prácticas del sistema mundano. ¿Te estás amoldando a ellas? ¿Estás adaptándote al mundo? ¿Realmente el Evangelio renovó tu ser? ¿Transformó tu mente? ¿Cambió tus principios, tus ideales, tus ideologías, tus prácticas de vida? La apologética cristiana no debe y no puede ser neutral. Operar desde la posición de la neutralidad es haber rendido la fe cristiana de antemano, antes de que cualquier argumentación se lleve a cabo. Personalmente tengo la convicción de que callar, omitir o no presentar defensa frente a aquellos que menoscaban y ofenden nuestra fe también es una forma de neutralidad. Y esto denomino la neutralidad práctica. La neutralidad práctica lleva a adaptarse al mundo, a moldearse. Nuestras convicciones deben descansar y basarse en la Escritura, en la renovación de nuestra mente, obrada por el Espíritu Santo. No en ideologías e incluso ideas propias, las cuales ya no van siendo nuestras, porque somos de Dios, porque Él nos ha ido transformando. Debemos, queridos jóvenes, someternos con humildad a Él, a lo que Él nos enseña, y filtrar estas convicciones mediante el escrutinio de la palabra de Dios. El que practica la neutralidad probablemente conoce la doctrina, tiene una creencia, hasta puede tener convicciones, pero al momento de tener que presentar una defensa, toma una postura neutral, se queda al margen. Tiene una posición, probablemente conoces de la Biblia, quizá alguno de ustedes ha crecido en el Evangelio, pero cuando vienen estos debates, cuando vienen estas acusaciones, cuando vienen estos ataques, no expresa su idea, la calla, no defiende la fe, se la guarda en silencio. Eso es la neutralidad práctica. ¿Qué pasa con la palabra de Dios en nuestras mentes? ¿Qué pasa con el efecto y la obra de la persona del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo está siendo este mundo el molde de tu corazón y de tu mente? ¿Qué pasa con lo que este siglo está determinando? ¿Te estás amoldando? ¿Está tomando la forma de sus ideologías? ¿Está siendo una masa vertida en un molde y siguiendo los mismos principios? ¿O te mantienes firme en las convicciones que ha obrado el Espíritu Santo al ir transformando tu mente? Y aquí quiero que puedas analizar. Hay bastantes situaciones complejas en nuestros días que te está tocando vivir. ¿Y qué opinas con respecto a esto? ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? ¿Eres neutral? ¿Tienes un principio bíblico, pero realmente prefieres ir por el principio del mundo? ¿Te estás amoldando? ¿Estás haciendo esa mezcla que se amolda en el mundo? ¿O realmente mantienes convicción bíblica? ¿Qué postura firme y bíblica tienes en relación, por ejemplo, al aborto libre? ¿A la despenalización del aborto hasta 14 semanas? Que yo a eso le digo el asesinato realmente a bebés de 14 semanas. ¿El matrimonio igualitario? ¿La ideología de género? ¿Qué piensas al respecto? ¿Hay que ser tolerantes? ¿Hay que aceptarlos? Eso es lo que el mundo te está diciendo y probablemente quizás también estás cayendo. Estás siendo una masa que cae en un molde mundano, contrario a los principios bíblicos. ¿Qué hay de la evolución? ¿Qué hay del humanismo? ¿Qué hay del ateísmo, el agnosticismo, el relativismo? ¿Qué opinas de la adopción de niños por parejas del mismo género? ¿La convivencia y el no matrimonio? ¿Las relaciones sexuales prematrimoniales? ¿El pololeo, noviazgo o matrimonio con no creyentes? Queridos jóvenes,
La Biblia es clara en sus principios y no acepta nada de lo que está aquí. No podemos aceptar el pecado. Y esto no es ser intolerantes. La tolerancia que el mundo llena sus bocas y sus labios es una falsa tolerancia. Es en realidad la aceptación del pecado. Es amoldarse, es tomar la forma de este sistema mundano. Si apoyas algo de esto, estás yendo en contra de los principios bíblicos y estás en peligro de la neutralidad. Y más aún, debes analizar tu vida, debes analizar si realmente amas a Dios, debes poner a Dios por sobre ti. Los principios bíblicos por sobre tus pensamientos, tus ideales. No podemos transitar en dos ambientes. Debemos ser firmes en lo que la Biblia dice y expresa. La gran crítica que le hace Dios a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 15 y 16 fue esta. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Eres un neutralista práctico, le dijo Dios. Ojalá fuese frío o caliente, más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la actitud, la acción que tiene Dios hacia aquellos que son neutrales, son tibios, según Apocalipsis. No tienen una postura firme de un lado ni del otro. Y cuando aquí el texto griego habla de te vomitaré de mi boca, te invito a pensar en lo más asqueroso que sientas, en aquello que más te dé asco, aquello que sea nauseabundo, algo que te produce que esté a punto de estallar el vómito. Cuando habla Dios en este texto, es esa la intención. Dios está con asco, a punto de lanzar el vómito por la náusea que le dan personas tibias, neutrales, personas llamadas creyentes, que viven fuera del marco de Dios. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué piensas de esto? Analízalo. Busca la escritura si tienes dudas. Anda donde tu pastor si tienes dudas, donde tu presbítero. Conversa en estos temas. Porque el creyente debe tener una posición firme en cuanto a la convicción, de la creencia, de la doctrina. Y no podemos apoyar nada de esto, porque Dios no lo aprueba. Aunque tus ideas lo quieran hacer, aunque tu deseo carnal quiera hacerlo, estamos bajo la palabra de Dios y debemos estar sometidos a su autoridad. Quiero ya ir avanzando con ciertos principios apologéticos para poder dar esta defensa. El texto que vimos al comienzo. Si no, santificad al Señor nuestro Dios en vuestros corazones. Debe haber principio de vida. Debe estar Dios presente. Debe ser el Espíritu Santo gobernando poderosamente nuestra vida para que nuestra conducta dé testimonio y eso respalde lo que nosotros también vamos a hablar. Segundo, debe haber doctrina y convicción. Y eso va a permitir estar siempre preparados. Conocer la doctrina va a permitir tener la confianza, la seguridad para argumentar y no quedarse callados. Tener una convicción va a darte la chispa para poder defender la fe, para poder presentarte delante de los pecadores, blasfemos, aquellos que atacan la fe, con la doctrina pura de la palabra de Dios. Pero también, ya lo que debemos aprender muy bien, especialmente la juventud, el carácter cristiano debe ser manifestado en la defensa. No es una batalla en contra de otra persona, es una batalla contra Satanás, con sus huestes satánicas. Y debemos responder a aquellas personas o argumentar con mansedumbre y reverencia. Pedro utiliza dos términos. Mansedumbre se relaciona hacia los hombres y reverencia se relaciona hacia Dios. Cuando se utiliza mansedumbre, el sentido de aquí es responder con dulzura, con apacibilidad. De esa forma debemos demostrar el carácter cristiano en responder hacia aquellos que son incrédulos, con dulzura, con pasibilidad,
pacíficos, frente a las personas. Pero a Dios con reverencia, aquí la palabra que se utiliza es el temor de Dios. Debemos temblar frente a Dios si presentamos algo contrario a su palabra. Debemos temblar frente a Dios para expresar la palabra de Dios con convicción firme, con el celo de Dios y el reconocimiento que estamos presentando a Dios delante de los hombres. No puedes defender a Dios y a su palabra si no estás santificado por Él y para Él por medio de tener una comunión íntima con Dios. El colegio es desafiante. Estamos en un contexto, en este mundo, en este molde que nos quiere hacer cambiar. Hay enseñanzas nuevas que van formando convicciones y mucho cuidado. No sé cuántos padres habrán acá o niños más pequeños, pero cuidado en el colegio, porque todos estos ataques comienzan ahí, comienzan en la prebásica, comienzan en la básica, se continúan. ¿Y cómo están siendo formados nuestros jovencitos, los niños? ¿Cómo están siendo llenos de la doctrina de Dios en sus mentes, siendo que están atacados por el humanismo, el ateísmo, el agnosticismo, la ideología de género? Y después cuando llegan a la universidad es peor. ¿Cómo después queremos que se mantengan los jóvenes en la iglesia si no les damos argumentos, si no les enseñamos la doctrina, si no los preparamos? El colegio es desafiante. El trabajo es desafiante. Aquí las convicciones se deben aplicar y se deben demostrar en conducta. Pero especialmente la universidad. Universitas del latín. Una multicultura que está abierta a todo, que acepta todo. Conocimientos, experiencias, excepto el cristianismo. La universidad termina de ser universidad cuando presentamos a Cristo. Mientras están en la universidad, los cristianos no deben ser esponjas pasivas, simplemente absorbiendo el material, sino deben ser filtros activos cerniendo, colando los temas a través de la red bíblica. Yo estudié una carrera humanista, podría decirse, biológica, de ciencias de la salud, y el primer año tuve muchos ataques. Recuerdo que en el ramo de biología celular había que responder a la pregunta de la vida, de cómo parte la vida, de acuerdo a todas las teorías ateístas y evolutivas. Y yo expresé el Evangelio. Yo puse en la prueba lo que usted quiere escuchar que yo responda es esto. Pero lo que yo creo que realmente ocurrió es que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Dónde quedan tus convicciones en la universidad? Biología celular, segundo semestre. Fisiología aplicada. El profesor desafía a la sala llena de alumnos, 60 alumnos, 70 alumnos, no me acuerdo, y dice, levante la mano aquel que es cristiano, que cree en Dios. Es real el ataque al cristianismo. Yo miraba hacia los lados y nadie levantaba la mano. Me paré y levanté mi mano. No porque yo sea un súper cristiano, sino porque tenía claras mis convicciones. El profesor me dice, usted reprobó el ramo en este instante. Hay ataques contra el cristianismo. ¿Podemos ser neutrales? ¿Debemos ser neutrales? Debemos ser una voz de alerta, queridos jóvenes. Este mundo se está incendiando. Y no por el calentamiento global, no estoy hablando de eso. Se está incendiando por el pecado. Y no podemos evacuar el mundo. No podemos salir. Debemos alertar, clamar, llamar, denunciar el error. Pero por sobre todo anunciar al Salvador. Esta apologética nos ayuda a destruir las barreras. Nos ayuda a destruir los muros para que podamos anunciar el Evangelio de Cristo. Un par de palabras a las redes sociales. ¿Qué publicas? Yo he visto que hay mucha neutralidad en las redes sociales. Las redes sociales de ustedes. No los sigo a todos y tampoco los vigilo. Pero aparecen cosas de repente. Y no se ve a Dios en ninguna parte. Muchos consejos, muchas ideas, pasarlo bien, pero Dios no está presente. Eso es ser eso es ser una persona neutral en la práctica. ¿Qué publicas? Usa las redes sociales para la gloria de Dios. Úsala para la defensa de la fe. Úsala para la edificación de los creyentes. Úsala para la expansión del Evangelio glorioso de Jesucristo. Porque el que no es conmigo, el que no está conmigo, dice Jesús, está en contra de mí. El que conmigo no recoge, está desparramando, está derramando. Digo, jóvenes, ¿la neutralidad en tu vida? No.
Rotundamente, no. Debemos tener convicciones a través de profundos principios bíblicos, con una mente subordinada a la transformación que el Espíritu Santo obra y está obrando en tu vida. Que Dios sea contigo. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias por este tiempo. Te ruego por cada uno de nosotros. Te ruego por los niños, te ruego por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos, por los pastores, por los líderes de cada congregación, para que tú obres en cada uno de nosotros, Señor, y nos ayudes a tener convicciones y principios firmes y defender tu palabra y defender la fe y realmente presentar al mundo lo que somos, tus hijos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.